con poblanas y con poblanos. En leco, saludos amigos significa. El capítulo que nos toca hoy se refiere a las misiones de Apalobamba, a la provincia Caupolicán y sus cantones. Las misiones de Apolobamba inicialmente, según Nicolás Armentia, rescatado de lo que había ya escrito Cabello de Balboa, llegaba, imagínense, hasta el reino de Quito. Inicialmente, posteriormente su límite hacia el norte, estamos hablando, llegaba hasta el río Yavarí y finalmente con la ya creación de la República de Bolivia a lo que es hoy el departamento de Pando, incluido el territorio del Acre que perdimos ante el Brasil. Como comprenderán, las misiones inicialmente tenían una extensión muy grande. Delimitar era para los misioneros tarea sumamente difícil en los inicios. Posteriormente, ya lógicamente, con el avance de los años, la creación de las repúblicas, se empezaron a delimitar. ¿Por qué el nombre de Apolo? Me preguntan muchos. Según el padre Agustín, Apolo Pampa quiere decir Pampa de Dios o Pampa Grande. Y en otra versión, Pulu Pampa, Pampa de poros. Los apoloños sabemos lo que son los poros, pero la versión más aceptable y mejor, digamos, documentada históricamente es Polo Pampa, Pampa del Tigre. En el norte paceño tenemos la costumbre de decir tigre, es el jaguar, el tigre rayado, que no existe en América. Eso sí es el jaguar. En esa época, toda la llanura de Apolo, que no es un valle, es una llanura extensa, existía pues mucho más boscaje, mucho más pasto, paja, y había, dice, mucho tigre, y fue escogida por los misioneros como base de proyección de la actividad misionera hacia el norte y hacia el sur por su buen clima y por los arroyos que ahora desgraciadamente por la obra del hombre están secándose. El arroyito que está al norte de Iltasahua-Mayo, por ejemplo, casi ya está seco, ya no existe. El Sillani lo mismo. Bueno, ahora bien, me consultan y me preguntan por qué Caupolicán, si era Caupolicán un cacique mapuche de la gran familia araucana, hoy Chile. Es muy largo explicar esto, pero si ustedes compran el libro La Araucana, escrita en 1558, sobre la familia mapuche y araucana de Alonso de Ercilla, español por si acaso, Caupolicán fue un cacique extraordinario. Para ser cacique de estos mapuches había que tener una serie de virtudes físicas especialmente. Dice ese libro que está escrito en verso que había que hacer, entre una de las pruebas más importantes, mantener un grueso madero sobre las espaldas. Varios intentaron hacerlo, Cayoupil, por ejemplo. Yo me recuerdo, no había pues relojes, se calculaba durante el día, la mañana y durante la tarde y la noche. Fracasaron varios jóvenes robustos y Caupolicán lo hizo al amanecer de un día y al día siguiente recién tiró abajo el madero.
Imagínense eso. Ni los aymaras primero, ni los quechuas después, ni los españoles pudieron someter totalmente a los araucanos en general. Caupolicán fue tomado preso por denuncia de un empleado que tenía, su esposa se llamaba Fresia, y sometido a un suplicio. Se dice el libro, que clavaron un madero durísimo en el suelo y puntiagudo hacia afuera y lo hicieron sentar a Caupolicán, ya saben por dónde, por el ano. Y refiere Alonso de Ercilla que no se le movió un pelo, un músculo a Caupolicán. Imagínense el semejante suplicio, amarrado y obligado a ese hecho tan detestable. Comenzó a sudar, refiere el libro, y finalmente sudó sangre por los oídos, por el ano, por los ojos, por todas partes, y 5 de sus hermanos indígenas, y toda clase de gente en el mundo, lo asaetearon o lo flecharon, y murió y sucumbió. Ahora bien, la resistencia de los indígenas del norte de La Paz, por ejemplo, de los tacanas y los araonas y los otros subgrupos, fue pues muy disperso. Sucumbió ante los incas y sucumbió ante los españoles. La araona es una tribu tacana, subgrupo tacana. Arapo y el tacana Taramo intentaron una especie de confederación reuniendo a los pueblos tacanas para resistir el ingreso, ya dije, primero de los incas y después de los españoles. Fracasó este intento por cuestiones de liderazgo y posiblemente por rivalidades. Solo Taramo quedó. Taramo destruyó casi pues todas las huestes que ya lo habíamos dicho, que llegaron con Juan Álvarez de Maldonado y su lugarteniente Gómez de Tordoya. Fueron muertos casi todos. Y por el estilo, los lecos también y los aguachiles hicieron fuerte resistencia. Entonces, según don Nazario Pardo Valle, entre paréntesis estoy resumiendo, compararon esta tremenda resistencia totalmente desigual de los indígenas norteños de lo que es ahora el departamento de La Paz con la resistencia de los araucanos. Comprenderán pues con poblanas y con poblanos que en esas épocas, inicios del coloniaje, no existían repúblicas. ¿Acaso existía Chile, Perú, Argentina, Bolivia? No, no, no. Fue una insurgencia de los indígenas. La más terrible le tocó vivir pues al conquistador de México, porque los aztecas, toltecas, chichimecas, etcétera, etcétera, resistieron tremendamente el ingreso de los españoles. Es por eso, refiere don Nazario, que comparando la lucha titánica de Caupolicán contra los españoles especialmente, y la de los lecos y de los tacanas, ya dije, Arapo y Taramo y Santos Pariamo, le pusieron ese nombre a nuestra provincia. Cuando se creó la República, solamente habían 5 provincias en el departamento de La Paz, ahora son 20. Esto lo refiere don Nazario en un pequeño opúsculo que publicó cuando se cambió el nombre de Franz Tamayo en lugar de Caupolicán. En alguna otra oportunidad voy a poder referir esto. Yo hice una resistencia que casi me cuesta la cárcel, porque Daniel Delgado Cuevas,
de Puerto Acosta sugirió la idea. Yo me encontré con él en 2 oportunidades y casi nos agarramos a golpes. Bueno, entonces de ahí viene la explicación de por qué Apolo y por qué Caupolicán. Tenemos ahora que hablar sobre las provincia Caupolicán. Ya saben que comprendía nuestra provincia actual, la provincia Abel Iturralde actual y el departamento de Pando. También perdimos territorio y cedimos al Perú en 1910. Si hay tiempo, posteriormente hablaremos del capitán Lino Echeverría, que salvando las distancias de diferencias tuvo la misma actitud que Eduardo Avaroa. San Antonio de Ixiamas, hoy solamente Ixiamas, se fundó el 13 de junio de 1721 por misioneros franciscanos. Según los ixiameños, un pueblo muy amigo al que estimo mucho a sus pobladores, si alguien está viendo, por favor, un abrazo fraterno, viene del cacique Tacana Idiamas, pero es un nombre que yo les he discutido, nunca lo he encontrado en ninguno de los libros que yo he trabajado, que yo he buscado e investigado. Amigas y amigos, son más de 50 años de investigación histórica, un hecho destacable y al mismo tiempo condenable es la que hizo el misionero Eusebio Mejía, que ordenó trasladar una imagen hacia Ixiamas, no dice de dónde, y los indígenas se opusieron y hizo este sacerdote el acto de cortarles la oreja a los porteadores, no a todos seguramente, y la reacción fue tremenda de los ixiameños. Bruno Racua Chimay es la máxima expresión de la historia de los ixiameños. No se olviden que antes era Caupolicán. De esto hablaremos en otra oportunidad. Hoy Tumupasa fue fundada por Legui Urquizo con el nombre de Santísima Trinidad de Cariapu en 1716. Luego tenemos San José de Uchupiamonas. Los Uchupiamonas eran otro subgrupo tacana que con el tiempo de los años muchos indígenas campesinos apoleños se fueron a San José de Uchupiamonas. Hay un arroyo que se llama también Arroyo de Uchupiamonas que desemboca al río Tuichi. Hay muchas cosas que referir sobre este pueblo interesante que tantos apoleños pasaban por allí en sus viajes a las pampas venianas para intercambiar caballos por ganado vacuno. Pedro de Legui Urquiza, el fundador de ambos pueblos. Ahora ya reitero, provincia Abel Iturralde. El pueblo de Pata se fundó con el nombre de San Juan de Buenavista por Pedro de la Peña, más o menos por el 24 de junio, el año más o menos por 1690. En este pueblo, hasta 1955 aproximadamente, había una feria, famosa la Feria de Pata. Venían desde el Perú, Belechuco, incluso Camata, de Suches del lado altiplánico, por el lado de Apolo, del mismo Apolo, de Atén. Después venía gente de Tumupasa, de Ixiamas, de Rurre, de Reyes, trayendo vainilla, cacao, incluso ganado vacuno. De la parte altiplánica, todos los productos altiplánicos, pues quesos, papa, qué sé yo, tunta, trigo, pero especialmente mulas y caballos de buena alzada, que los apoleños iban y adquirían. Había gran comercio, se jugaba
el crap y la pinta. Yo creo que en Apolo ya nadie se acuerda del juego de la pinta, también de dados, antiguo juego español que ha desaparecido, lamentablemente. Con la llegada de los vuelos más regulares del aéreo boliviano, la feria de Pata desapareció. Se fundó inicialmente a orillas del arroyo Piliapo, que es afluente del Tuichi, pero por las fiebres y las tercianas fue trasladado 2 veces. Su actual nombre de Pata se debe a la altura pues, en que actualmente se encuentra. El segundo traslado tropezó con el problema de que el arroyo cercano donde estaba el pueblo, que venía de las profundidades de la tierra, tenía emanaciones, dice, con sabor a cobre, a bronce, por eso que el agua era malsana. En los últimos 20 años se ha explotado mucho oro en el río Tuichi. Hubo una pequeña empresa, no me acuerdo el nombre, de un ex militar que me llevó maquinaria de punta, como se dice, para sacar el oro, y se hizo el camino carretero que actualmente existe. Luego tenemos Santa Cruz del Valle Ameno, fundada inicialmente el 14 de septiembre de 1692, pero refundada y consolidada el 4 de mayo de 1720 por el misionero español Esteban de Aramburu. Pese a raíz de la pertinaz influencia que he realizado durante años con los profesores de Aten, de Santa Cruz, para que hagan pues una rememoración de la fecha de su fundación. En Santa Cruz en los últimos años festejan el 14 de septiembre, pero no, ese fue el primer intento, el segundo es el valedero. Pero además, ¿por qué? Esteban de Aramburu tenía parientes muy ricos en España, este misionero, e introdujo el primer grupo de ganado vacuno proveniente del sur del Perú hacia las misiones de Apolobamba, Isiama, Suches, Tumupasa, Apolo, Aten, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Y alguna parte dice que murió por el cambio seguramente de las pasturas. Y fue el que construyó y mandó hacer toda esa riqueza de la iglesia de Santa Cruz del Valle Ameno, por ejemplo, la custodia de oro, que pesaba media arroba y medía casi 1 metro, 0,80 centímetros, que desapareció en septiembre de 1999, denunciado por el que fue corresponsal de Radio Fides, don Darío Daleney. Tengo el inventario levantado por el padre Nibardo Praining en 1945. Lo encontré en la carrera de Historia, en la avenida 6 de agosto en La Paz. Duele con poblanas y con poblanos todo lo que sucedió. Voy a hablar más extensamente al respecto, pero simplemente en el departamento de Cultura, que ahora es Ministerio, había una licenciada Meneses, muy buena persona. Allí denuncié en las radios, en los canales de televisión, llegué hasta la vicepresidencia cuando estaba Carlos de Mesa, llegué hasta los ministros, me acuerdo, uno era Tito Osdevila y otra una señora Amalia, no recuerdo ya el apellido. Escribí al padre párroco de Apolo, al obispo. Intenté una reunión de los vecinos de Apolo. Personalmente hice firmar la citación de 50 personas. Solo vinieron la mitad. Doloroso, doloroso, doloroso.
Con los años yo sé ahora quiénes son los desgraciados, perdonen esta expresión, que se llevaron tantas joyas. Había, dice, un cáliz de oro puro, según ese inventario, que fue muy bien documentado. Bueno, hablar de Santa Cruz del Valle, hablar de los matabatallas que mataron y asesinaron a un corregidor abusivo. Bueno, mucho por decir. Por allí pasó Ismael Montes a la guerra del Acre. Por allí pasó José Manuel Pando con el mismo objetivo. Y José Manuel Pando obligó a los apoleños, cruceños, etc., a darles víveres, a que se incorporen soldados. Desgraciadamente no pude escoger ningún nombre. Bueno, estimados amigos compoblanos y compoblanos, nuestra historia es riquísima. Sobre cada cantón puedo hablar mucho más, pero bueno, ahora pasamos a San Antonio de Atén. Ese es el nombre original. Lo fundó el misionero franciscano Antonio Berrillo, 13 de junio de 1699, pero refundado entre 1735 y 1736 por misioneros franciscanos. ¿Por qué esta repetida fundación? Porque los lecos pues, eran demasiado rebeldes y no aceptaban pues, fácilmente ser sometidos, pese a las ventajas del nuevo tipo de alimentación, de las herramientas metálicas que servían tanto en los trabajos agrícolas, etcétera, etcétera, que ya habíamos referido, ¿no es cierto? En Atén, que según Carlos Cerda de Carura, que habla muy bien el leco, ya perdí el contacto con él. El nombre de Atén viene de Atenem, que quiere decir mirar en leco. Si ustedes viajan a Atén hacia Mapiri, de las alturas, antes de bajar al río Chiara, se puede ver pues en buena época, en época de invierno, hasta los cerros de Mapiri, por ahí eso de Atenem. Aquí podemos hablar y llenar un vacío sobre la suerte del cadáver de Santos Pariamo. Dice la historia que le cortaron la cabeza y la colocaron en una pica a la salida del camino de herradura entre Apolo y Atén. La cruz actual que está frente al Estadio Caupolicán estaba por lo menos 100 metros hacia el este. Allí dicen que fue después enterrada la cabeza de Santos Pariamo y su cuerpo estaba en esa encrucijada de la vía Atén hacia Mapiris, Suturi y Uaratumu. Habían unas piedras antiguas donde inicialmente estuvo enterrado. Y finalmente se presume que está en el santuario leco de Irimo, bajando al río Grande de Irimo, que es la suma de todos los ríos que vienen de Apolo, de Atén, de Puchau, etcétera, etcétera. Hay unas piedras conmemorativas. Una se llama, dice, Multani, la otra se llama Multahuaro. Había una especie de custodio del lugar, el indígena Limaco. Pero los irimeños han guardado por tantos años el secreto del lugar. Yo intenté varias veces, una oportunidad fui con la historiadora Meredith Dudley de los Estados Unidos. Con ella llegamos a Irimo, intentamos convencerlos, tuvimos que pernoctar allí. Fui a pichar con los campesinos, a conversar con ellos, pero cobraron mucho para poder bajar. Después intentamos con el comandante del regimiento, Luis Arce. Se negaron rotundamente. A mí me aceptaron,
Me dijeron, usted puede venir, pero tiene que bajar de noche y tiene que purificarse. Miren cómo es, ¿no? La tradición, la cultura, las creencias. Y le dije, ¿y en qué consiste eso? Tiene que usted limpiarse por dentro, tiene que beber lo que le demos y pichar coca. Claro, era nomás pues el alcohol. Pero al bajar hacia el arroyo de noche, porque no puede ir de día, no tiene que pisar ningún insecto en su camino, ni cortar ninguna rama, ninguna hoja en la bajada hasta llegar al santuario. Bueno, según los indígenas, los más antiguos que ya han fallecido, pues ahora a los jóvenes nada ya les interesa. Dice que algunos comerciantes de Apolo que no quisieron dar el nombre o los nombres, progresaron y mejoraron su situación económica porque mandaron ofrendas al santuario leco de Irimo, y no solamente de Apolo, sino también de Mapiri, inclusive desde Huanay, pero hace mucho, mucho tiempo. Ahora habría que ver si verdaderamente está enterrado allí Santos Pariamo. Y también hay una versión que los indígenas lecos de Aten rescataron la cabeza de Pariamo, ya dije, ¿no ve? En la cruz que sale en el barrio de Cotachimpo hacia Aten, y lo llevaron a Irimo. Cuando, me imagino pues que cuando los españoles se fueron y salieron de Aten después de hacer devastación y media, después de llevarse todo lo que pudieron, inclusive ganado vacuno. Terminamos al referirnos a Aten con que José Pacha, antes del ingreso de Agustín Gamarra, esto es rigurosamente histórico porque lo dice Alcides de Orbigny, se llevó a los ancianos, ancianas, a todas las mujeres, niños y niñas hacia Irimo, porque los españoles no respetaban nada, violaban a todas las mujeres que podían y hacían excesos, etc. Se preguntarán, pues, que quedaron pues muchos heridos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cuánto tiempo estuvo Agustín Gamarra y los españoles en Aten? No se sabe, ¿no? Lamentablemente. Una diputada del MAS de nuestra provincia me denunció en Radio Televisión Popular, Canal 4, de que yo me inventé a Santos Pariamo cuando hubo problemas entre la Federación de Campesinos de Apolo y la organización CIPLA de los lecos. Cuando yo fui a querer defender mi posición, no me dejaron. Ya ven ustedes cómo se politizan las cosas. Ahora bien, ¿quiénes hablaron sobre Santos Pariamo, aunque no extensamente, porque yo escribí, mi último libro está dedicado exclusivamente a Santos Pariamo Muipana. Primero ya dije Alcides de Orbigny, 1832-34, don Alipio Valencia Vega, catedrático y abogado y escritor oriundo de Charazani, el coronel retirado Díaz Arguedas, que ya falleció. Después también está pues don Mario Montaño Aragón, que tiene 3 volúmenes sobre los indígenas de Bolivia. Estuvo en Apolo, dio una charla, yo conversé con él. Don Arturo Costa de la Torre, reconocido escritor, su biblioteca que pude ver, no conocer, dice, padre de Rolando Costa Arduz, más o menos 50.000 volúmenes, conocido escritor. Su hijo, don Rolando, amigo personal mío, que también escribió muchísimos libros. Luego está, pues, aunque él le dedica un solo párrafo, don Nazario Pardo Valle, en su monografía de la provincia Caupolicán de 1948, cuando se recordó el 4º centenario de la Fundación de la Paz. Don Edgar Oblitas Fernández, amigo mío y
pariente mío, cuando era prefecto, fomentó y editó la revista Pucara. En uno de ellos escribió sobre Santos Pariamo Muipana. Y finalmente quedé yo lo he rescatado de la historia. Ya les repito, son más de 50 años de investigación. Lo lamentable en nuestro país es el poco afecto y apego que tiene la gente a la lectura. Todo lo que sé lo debo a la lectura. Es por eso que la buena idea de mi hijo Huáscar hace que hagamos este tipo de grabaciones para que no se pierda nuestra cultura, nuestra historia, nuestros personajes. ¿No es cierto, hermanas y hermanos caupolicanos? Toda mi vida me he negado a aceptar el cambio de nombre, con todo el respeto que me merece don Franz Tamayo, hombre que hablaba, dice, 8 idiomas diferentes, y lo haré hasta el último día de mi vida. Por eso que ya habíamos explicado que mucha gente no reconoce. En Bolivia en los últimos años todo es Tupac Katari y Bartolina Sisa por motivos políticos. Nadie va a negar pues el valor de estos dos personajes. Pero y Santos Pariamo y Pedro Muiva, lean el libro Los Indomables, ya me he olvidado el autor, donde refiere a este gran cacique, donde actualmente es Chuquisaca, sur de Santa Cruz, Tarija, tiene sus monumentos. Bruno Racua tiene un monumento en Cobija, donde él se destacó, y también en Ixiamas. En Apolo está el monumento actual gracias a don Edgar Oblitas Fernández. Y hay también otro héroe indígena, de los indígenas del Beni, que, bueno, el nombre ya no puedo recordarlo, pero la historia no se debe manejar políticamente. ¿Por qué no se dice casi nada de los hermanos Katari de Potosí, que también resistieron, que también combatieron muchísimo, pero ni los potosinos los nombran, estimados compoblanas y compoblanos? Estamos llegando, digamos, hacia el final de esta disertación. Pedro, importante es destacar la obra de los misioneros. Los primeros, entre 1590 y 95, fueron Miguel de Urrea, dominico, Cabello de Balboa, no dicen de qué congregación, que escribió informes. Sobre ellos se basa pues Nicolás Armentia y Báez de Urrea. Los dos Urrea fueron muertos asesinados por los indígenas. Posteriormente aparecieron los agustinos y finalmente los misioneros franciscanos que fundaron varios pueblos, sentaron las bases, abrieron las sendas y caminos. Ya se pueden imaginar la actividad titánica de los misioneros que favorecieron el ingreso de la parte civil militar. En cuanto a la actividad literaria, muy destacable lo que hizo el padre Gregorio de Bolívar, 1620, 21 y 22, franciscano. Tengo el libro, que viajó por toda la región del norte, Ixiamas, Pacaguaras, Araonas, Toromonas, Guacanahuas, todas familias tacanas, y sobre esa base se basan, con la petición de todos los pocos escritores que se refieren al norte paseño.
Después de él está Bernardino de Cárdenas, que llegó hasta inclusive a la primera fundación de Apolo en los aguachiles. Otro que llegó fue un español, Recio de León. Bernardino de Cárdenas también escribió sobre el norte paceño, pero solamente se refiere a traducir a los dialectos locales, el Padre Nuestro, la María, todo lo que se refiere a la parte evangélica. Muy destacable todo lo que ha escrito el misionero Lafón Quevedo, misionero franciscano, pero especialmente es un vocabulario leco español. Pero el más destacado es Nicolás Armentia, a partir de 1880, porque viajó por todo el norte, nunca llegó a Apolo, ciertamente, pero tiene muchísimos libros, gracias a don Edgar Oblitas, que yo los tengo, los libros, fotocopias de los libros, perdón. Hace una relación sucinta, pormenorizada, detallada de todos los acontecimientos históricos. También hay un libro importante por esa misma época de don Rafael Sanz, referida siempre a las misiones de Apolobamba. Y finalmente, otro misionero franciscano que hizo un recorrido por todo el norte paceño, lo que ahora es pues Zambuena. Ay, caray, mira, y bien que hablo de Zambuena. Fue fundado en 1862, 14 de julio, si no me equivoco, por un misionero italiano, Gesualdo Marchetti. Las misiones de Apolobamba, es el nombre inicial, hacia 1805-1810 se volvieron curatos, es decir, parroquias, y decayó ostensiblemente la actividad misionera evangélica, que pocos años después, más o menos 1820, Andrés Herrero, un misionero español, logró juntar misioneros españoles e italianos, ahí estaba entre ellos Gesualdo Marchetti, para recuperar la actividad evangélica en todos los pueblos del norte de La Paz. El departamento de Pando y la actual provincia Abel Iturralde fueron desgajados, separados de la provincia Caupolicán en 1939 durante el gobierno de Germán Bush, antes de que este presidente se suicidase. Nuestra provincia, por 1940, 45, 50, quiso ser desmembrada también por vecinos de Charazani. El límite es el río Yuyo, entre la provincia Bautista Saavedra y la provincia Franz Tamayo, antes Caupolicán. Querían llegar hasta Correo, que antes se llamaba Corillo, de ahí viene Correo, porque seguramente pues alguien explotó oro. No lo lograron, no hicieron nada, pese a que por esa época era diputado don Nazario Pardo Valle. Fue muy criticado por don David Chávez Portillo, ya fallecido, escritor de algunas obras poéticas, nacido en Apolo. También por muchos, todo el vecindario apoleño se opuso. Ahí se destaca por 1952 la actividad del que fuera su prefecto, Lisandro Ferrufino, que fue hasta Correo, porque hasta allí llegaron vecinos de Charazani. Es por eso que me parece existe un antagonismo entre charazaneños y apoleños. Yo lo he palpado personalmente ya hace algún tiempo. No voy a referirlo. ¿Por qué? Porque ya no viene al caso. Hay que hablar también mucho sobre los cistercienses.
estimados amigos y amigas, pero esto es demasiado largo, ¿no? El primer cisterciense fue el padre Justino Böhrer en 1928. Después vinieron pues todos los demás sacerdotes que hicieron una labor importantísima. La primera escuela indígena la fundó justamente este padre Justino en Yuscamayo. Antes no había escuelas en el campo. Bueno, hay que hablar muchísimo sobre ellos, también sobre los franciscanos, que remodelaron totalmente, ¿no?, las instalaciones de la parroquia de Apolo. Pues podemos hablar también mucho sobre la época de la quina, especialmente sobre la goma, todos los problemas que ocasionaron, quiénes fueron los empresarios gomeros apoleños. Ya dijimos que había 4 empresas grandes extranjeras. ¿Por qué cayó el precio de la goma? Un inglés, Wickham, se llevó plantines de goma del Brasil hacia Asia, la India, Camboya, etcétera, que eran colonias inglesas, por eso cayó el precio de la goma. Lean ustedes, pues, hermanos y hermanas, Trópico del Norte, de don Nazario. Es un libro muy hermoso, es histórico, evidentemente es novela histórica. Bueno, quieren un buen consejo de un hombre que ya está al final de su vida. Lean todo lo que puedan. Lean la de Antonio Díaz Villamil, Leyendas de Bolivia. Ahí está lo que hizo José Pacha. Claro que lo ha plagiado desgraciadamente don Antonio de lo que escribió Alcides d'Orbigny. Son 3 volúmenes los libros de Antonio de Alcides d'Orbigny, y muy importante, El hombre americano se titula, del mismo autor. Claro, no era ni etnólogo ni antropólogo, tenía un conocimiento enciclopédico este francés. Bueno, no pierdan el tiempo, especialmente en esta época donde hay esta terrible enfermedad del aromavirus. Bueno, hay tiempo para poder leer. Quien les habla, todo lo que sabe y puede relatar, se lo debe a la lectura. Muchas gracias por verme y escucharme.